dicho que, a mi juicio, estamos cerca del derramamiento de la lluvia tardía, que nuestra iglesia tiene que estar unida con un solo pensar, un solo sentir. Justo en estos últimos momentos se presenta una interpretación muy especial respecto a la encarnación de Jesucristo. Y se está produciendo, por supuesto, una ruptura. Esto se ha producido en años atrás, muchos años atrás, ha desaparecido, ahora ha vuelto, está apareciendo en algunas partes del mundo, en algunas partes de Argentina y acá en Tucumán. Dos formas diferentes de interpretar la encarnación de Jesucristo. Y es muy triste, hermanos. Este tema, por supuesto, es bastante largo. Yo le voy a pedir que tengan paciencia. Tengo entendido que acá mis hermanos que manejan, digamos, la organización de esta iglesia, me van a permitir allá en Villalendi 2 sermones, solo que uno fue de 2 horas y el otro ya fue estudio bíblico. El que se cansó y se quería ir, que se vaya. Gracias a Dios, casi todos se han quedado y ya fue un estudio de 3 horas. Bueno, yo acá, no sé, voy a dar en dos temas, y a mí me autorizan un tercero, porque es muy profundo, hermanos. Hacer, digamos, destruir una ciudad con una bomba atómica, ¿en cuánto tiempo la destruimos? Explotó la bomba y adiós la ciudad. Y reconstruir la ciudad, ¿cuánto tiempo lleva? Mucho tiempo. Bueno, acá con bomba así, en forma figurada, bomba atómica, se ha destruido una interpretación. Para construirla a la interpretación verdadera, sin hacer que los otros digan, no, esto es algo tomado de pelos. Es decir, tenemos que recomponer la interpretación verdadera, pero bien estudiado para que sepamos qué es lo que creemos. ¿Cuál es la problemática, hermanos? Elemental. Y me preocupa, porque hay muchos hermanos que son adventistas, jóvenes o viejos, pero yo no me olvido que cuando tenía 15 años, y a mí me daban estudio bíblico, se me enseñó algo muy fundamental. Nunca me olvido de lo que me enseñaba el pastor Silva y el pastor Eschelman cuando yo tenía 15 años, hace 300 millones de años. ¿Y cómo había que estudiar la palabra? Y yo les digo de memoria, si ustedes son adventistas, y hermanos, si ustedes no se acuerdan de esto que les voy a decir, por favor, tomen estudios bíblicos otra vez. Y si pueden rebautizarse, rebautícense. Eso es una exageración. Pero hay algo tan básico. ¿Cómo debemos estudiar las Escrituras? San Mateo, Isaías capítulo 28, versículo 7. El versículo 7 dice que los profetas y sacerdotes erraron por embriagarse con el alcohol. Entonces le pregunto, en el versículo 9 del capítulo 28 dice, bien, de memoria, cansé de dar estudio bíblico, de 15 años que comencé a dar estudio bíblico hasta hace poco, por la gracia de Jesús he llevado cientos de almas al bautismo, dando estudio, y ya lo tengo acá de memoria. El versículo 7 dice que sacerdote y profeta se equivocan por embriagarse, dedicarse al alcohol, y entonces no interpretaban correctamente, pero resulta que otros ni toman alcohol y no interpretan correctamente. Pero el versículo 9 pregunta a Dios en el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará doctrina? ¿Qué pregunta de Dios? ¿A quién voy a enseñar ciencia, doctrina? Entonces el versículo que sigue, 10 y 13, dice, porque la palabra de Jehová, ¿cómo se le estudia? Comparando mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Y repite en el versículo 13, la palabra de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Que los que no estudian así quedarán quebrantados, enlazados y presos. Los que no comparan texto con texto, que quede bien claro, los que no saben estudiar la Biblia, dice analítica jóvenes o analítica viejos, no saben comparar texto con texto, quedarán quebrantados, enlazados y presos en el error.
y entonces meterán error dentro de la misma congregación. ¿Cómo es eso, hermano, de comparar? Esa es una pequeña introducción, hermano. ¿Qué es eso de comparar texto con texto? Supongamos, San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, este solo texto tiene dos interpretaciones, la A y la B. Para los católicos romanos, Jesús le dice a Pedro, supongamos que le dice a Pedro, Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y entonces para ellos el Papa, Pedro fue el primer Papa, y los sucesores de Pedro, los papas al día de hoy, porque Cristo dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundamental yo la voy a edificar a mi iglesia. Se está hablando con Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Está la interpretación A. Y está la interpretación B, de los protestantes y la nuestra, que Jesús le dijo: tú eres Pedro, y ahora se refiere a sí mismo: sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y los católicos dicen: no, dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es Pedro la piedra fundamental de la iglesia, por eso tenemos al Papa. Y entonces los evangélicos y los adventistas decimos: no, le dijo: tú eres Pedro, y sobre sí mismo. ¿Y cómo podemos saber cuál de las dos interpretaciones es la verdadera? Entonces recurrimos a los originales, a la forma de hablar, ¿no? Y yo estoy hablando con él, le digo: tú eres Emilio. ¿Cómo puedo yo decirle a él: tú eres Emilio, y mirándolo a él decirle: y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia? No puedo, tendría que haber dicho: sobre ti. Dicen los protestantes. Y no ha dicho: sobre ti. Entonces los católicos lo miran y dicen: no, hay un cambio de mirada. Tú eres Emilio, ahora lo dejo de mirar a Emilio y lo miro a ustedes, los apóstoles restantes, y sepan, muchachos, que sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No sé si me entienden. Si yo estoy mirándolo a él, yo no puedo decirle: tú eres Emilio, y sobre ti. Está mal expresado. Tú eres Emilio, dejo de mirarlo y lo miro a usted, y sobre esta piedra, entonces tiene razón los católicos. Ahora, si estuvo hablando con Emilio: tú eres Pedro o Emilio, sobre esta se refiere a sí mismo. ¿Cómo sabemos cómo miró Jesús? ¿Quién ha fotografiado? ¿Quién ha filmado? ¿Cómo podemos entender la Biblia si este texto se presta a dos interpretaciones? Bueno, ya está sencillo. Formemos dos iglesias: la católica y la adventista, o el protestante. Que nos vayan. Así se estudia la Biblia. Esa es la solución que da la Biblia. Comparar texto con texto, que es cuando un versículo se presta a dos interpretaciones, entonces vamos a la comparación. Entonces vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 4, que dice: edificados sobre el fundamento, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque todos bebieron de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo de su Padre. A ella ese texto no tiene dos interpretaciones, tiene una sola. ¿Qué dice? Bueno, para los católicos la A es Pedro, y para los adventistas es Cristo. Nadie fotografió, nadie filmó, ese texto tiene dos interpretaciones, y entonces estamos perdidos. Pero al hacer la comparación, como manda el libro de Isaías, que hay que estudiar la Biblia, vamos a otro texto, y este texto dice que es la interpretación de la verdadera, Cristo. Y si no nos conforma, vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 20, y él dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo de Jesucristo mismo.
la interpretación B es la correcta, ya no hay nada de la A. Y si seguimos comparando, hermanos, tenemos más de 50 textos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, donde dice Cristo la piedra, Cristo la piedra, Cristo la piedra, Cristo la roca, Cristo la roca, que es lo mismo. Y no hay ni uno que diga que es Pedro, uno más. Esto es una sacha interpretación. La comparación de efectos soluciona todos los problemas. Y bueno, decía un sacerdote en un debate, es Cristo. Pero una vez que Cristo se fue Pedro. Y entonces la Biblia se defiende. Inmediatamente diciendo otro texto. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es que se entiende para el futuro. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. La Biblia se defiende sola. Lo triste ahora yo en esta comparación tan básica. Hay adventistas viejos, teólogos viejos, adventistas jóvenes espiritualmente hablando, o sea, de poco tiempo convertidos al Señor, que no saben esto fundamental y se largan a hacer estudios de profundización y se ponen a enseñarlo a toda la iglesia y no saben lo básico. Están quebrantados, retrasados y presos en el error. Y el tema esto de la carne o la encarnación de Jesucristo se ha puesto a presentar unas interpretaciones que son satánicas, van de frente y interpretaciones satánicas. Hay dos cosas que aborrece Satanás. La ley de Dios, la descontamos. El varón se airó contra todos los que guardan los mandamientos de Dios. Y también aborrece a Jesucristo. Pero como quién lo aborrece a Jesucristo? Sobre todo como carne. Él lo esperaba. Él estaba seguro que lo iba a hacer pecado. Pero Cristo lo venció. Entonces ahora se desespera por ensuciarlo, embarrarlo, calumniarlo y utilizar a adventistas que no saben esto básico, comparar texto con texto. Entonces, al no saber comparar, agarran citas, pocas citas de la Biblia, hermano, que quede bien grabado y filmado y digo así de frente. Pocas citas de la Biblia. Cientos de citas de Elena de White. Nos autoriza Elena de White, o nos autoriza la organización, nos autoriza la Iglesia a hacer estudios basados puramente en Elena de White. No. Ya vamos a ver lo que dice ella misma y lo que dice el folleto de Escuela Sabática. Bien. Vamos a ir de lleno entonces al tema en cuestión, para acá, pues hemos querido pizarra. Hay un hermano que, basado en Pablo de Jones, escritor contemporáneo, un Pablo de otros Jones y otros más, se pone a escribir un cuadernillo. Y entonces, creyendo de la otra forma, pregunta él y lanza un mensaje a la Iglesia Adventista, que es la organización. ¿Qué nos pasó? Yo también les pregunto a ellos, ¿no? ¿Y qué les ha pasado a ustedes? Y después, la hermana White lo dijo de 1000 maneras. Yo también digo, hermana White lo dijo de 10.000 maneras. O sea, que hacer esas cosas es muy fácil. Y cuando termina la exposición, para esto es grave. O sea, esa forma de expresarse, ¿qué nos pasó? En otra parte dice, y la Biblia nos había advertido. Madre, hemos perdido, la Biblia nos advirtió. Hemos interpretado mal la encarnación de Jesucristo, como ellos dicen. ¿Cómo dicen ellos?
Y entre las cosas dice, bueno, hemos interpretado mal al hermano Guay. ¿Qué nos pasó? La Biblia nos había advertido. Y la última parte dice que todo aquel que no diga que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. ¿Sí? Entonces, como nosotros decimos que Cristo ha venido en carne, pero ¿cómo? Según ellos, Cristo ha venido en carne pecaminosa. Según ellos, Cristo ha venido con carne de pecado. Según ellos, Cristo ha tenido tendencias pecaminosas igual que el hombre. Según ellos, Cristo ha tenido propensiones pecaminosas igual que el hombre. Y otro dice, si Cristo no ha sido en todo tentado igual que los hombres, entonces Cristo no lo puede representar. Yo pienso así más dividido el tema, ¿no? Cuando David fue perdonado por Jehová, David había cometido un pecado muy grave, hermano. Había adulterado con la mujer de un amigo, Urieteo, la única mujer que tenía Urieteo. David tenía un montón de mujeres. Y esta profeta le dice, Dios te ha dado muchas mujeres. Y si hubieras pedido más, te hubiera dado, porque eran polígamos los israelitas en el pasado. Era por permiso de Dios, no era pecado ser polígamos en el pasado. Dios te ha dado mujeres y te hubiera dado más. ¿Por qué te fuiste a agarrar de la única corderita de Dios? Se enoja David, primero no le dice que era él, entonces esa persona debe ser muerta. El profeta Natán le dice, tú eres esa persona. ¿Qué pecado es el contra Jehová? Y le contesta, pero tu pecado te ha sido perdonado, te ha sido remitido. ¿Saben ustedes qué tendría que haberle dicho David? Igual que estos señores que interpretan que la carne de Jesucristo, tentado en todo igual que el hombre, con propensiones pecaminosas igual que el hombre, con carne pecaminosa. David tendría que haber dicho, para Señor, ¿sí? Para Jehová. No le perdoné, pero tenés que perdonarlo a mí. Si vos tendrías que haber sido tentado en todo, haber conocido lo que se siente para adulterar, haber conocido lo que es querer librarse de esta situación en que ella está embarazada y me iban a descubrir a mí, y entonces yo con instinto criminal lo maté a Urieteo. ¿Vos has sentido esa tentación en la carne y la has vencido? Jehová lo mirá y dirá, ¿qué te pasa? Yo te perdono los pecados, soy Dios, perdono cuando quiero, cuando no quiero, no perdono, soy Dios. ¿Qué tanto hacerlo a Cristo pecaminoso para que pueda entendernos, comprendernos, salvarnos? Acá se presenta un grave problema entonces. Este personaje que escribe varias de las hojitas dice así, en una parte de su escrito, si Cristo no era completamente humano, era divino humano, pero su humanidad, como ya lo hemos visto, miren ustedes el atrevimiento interpretativo, ¿no? Si Cristo no era completamente humano, entonces era divino humano. ¿Qué me viene a querer salvar a mí si era divino humano? Tendría que haber sido humano como nosotros. Y entonces dice, pero su humanidad, como ya lo hemos visto, estos señores ya lo interpretaron. Como ya lo hemos visto antes, era enteramente, y lo pone entre comillas, Cristo era enteramente, totalmente, idénticamente nuestra humanidad. Así como ustedes son tentados, como yo soy tentado, así fue tentado Cristo, ni más ni menos. ¿Qué nos pasó? La Biblia nos habría advertido. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomemos las escrituras y vamos a primera de San Juan. En primera de San Juan, el apóstol Pablo dice lo siguiente. En el capítulo 4,
de los versículos 2 y 3. Esta advertencia nos hace el apóstol Juan, diciendo así. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora está en el mundo. Toman estos textos, señores, para decir que la organización que piensa, como vamos a presentar en esta mañana, y el próximo sábado que les pido, la organización, nuestra iglesia, tiene el espíritu del anticristo. Ellos tienen razón, sí o sí. Porque el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, tiene el espíritu del anticristo. Esto nos lleva a nosotros a algo a pensar, ¿no? Vamos a entender. ¿Cómo dice? Que el que no dice que Cristo ha venido en carne, ha venido en carne. ¿Qué pasa? Si no decimos que ha venido en carne, tenemos el espíritu del anticristo. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿quién de ustedes no cree que Jesucristo ha venido en carne? ¿Cómo pueden utilizar un texto de esta naturaleza? El problema que presenta Juan se dio en los primeros siglos con el docetismo. El docetismo era una forma de creer de que Jesucristo había venido en una apariencia de carne, pero él era espiritual, tenía como una manifestación de carne, había una serie de filosofías. Pero Cristo ha venido en carne. Pero el problema de estos señores, o el problema nuestro ahora con estos señores, es que cuando nosotros hablamos de Cristo venido en carne, la pregunta es, ¿creemos que Cristo ha venido en carne? Miren, yo le voy a decir de memoria. ¿Cómo no vamos a creer que Cristo ha venido en carne, hermano? Tendríamos que ser budistas. ¿Para qué utilizan esto? ¿Carne cómo? Ah, no. Para ellos, carne pecaminosa. Para ellos, Cristo vino en carne de pecado. Para ellos había en Cristo propensiones pecaminosas. Pecaminosas, y escuchen bien, igual que el hombre. Pero no pecó, ¿no? No pecó. Tenía propensiones pecaminosas igual que el hombre, pero no pecó. Perdonando la expresión, en su carne pecaminosa era un cuasi degenerado, pero venció. Propensiones pecaminosas, tendencias pecaminosas. Igual que el hombre. Entonces, para ellos, los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, pero así, como ellos dicen, tienen el espíritu del anticristo. ¿Sabe cómo decimos nosotros? Vamos a borrar un poquito acá, por lo menos queda ya grabado. Nosotros tenemos otra postura. Sí decimos que ha venido en carne, pero decimos así: Cristo se hizo semejante se hizo semejante al hombre. Se hizo semejanza
semejanza de carne de pecado. Fue tentado, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Qué más decimos? No tenía tendencias pecaminosas. Quiere decir que sí. Y no tenía tampoco propensiones pecaminosas. ¿Viste? Dos formas diferentes de pensar, ¿no? ¿Qué estamos negando nosotros que Jesucristo ha venido en carne? ¿Cómo vamos a negar, hermanos, si rápido se nos viene a la cabeza? San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio el verbo. El verbo era con Dios. En el original griego dice, y Dios era el verbo. Versículo 1. El principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Entonces dice que toda a continuación, la parte más importante, dice en el principio con Dios, pero el versículo 3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada se hubiera hecho. Pero ¿quién es Dios? Ese que en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Que fue el autor de toda la creación. ¿Quién era ese Dios? Si vamos nosotros al libro de Isaías, el capítulo 44, el capítulo 45, Isaías, el capítulo 46, se harta de decir Jehová, yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nada ni semejante, ni nada igual, ni nada parecido. Yo soy tu único Dios, yo solo hice el universo, nadie conmigo, yo no conozco a otro Dios fuera de mí, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, se cansa de decir yo, y nadie más que yo soy Jehová, no hay otro Dios. Y se terminó. Jehová dice no hay otro Dios. Jehová dice nada que sea igual. Los profetas, tanto el Salmo como los profetas menores, lo alaban a Dios, que también en Nehemías dice, tú Señor eres solo. Tú solo hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el único Dios. Ninguno se asemeja a ti. No hay ningún semejante a ti. No hay ningún igual. O sea que los profetas repiten lo que Jehová ha dicho. Yo soy el único Dios. Antes de mí no fue formado Dios. Después de mí no lo será. No hay ninguno que sea igual, ni parecido, ni semejante. Yo, nadie más que yo. Yo no conozco ningún. Jehová lo dice, no Roberto Illo, porque hay quienes me achacan a mí. Lo dice Jehová, léanlo en el libro de Isaías, en el capítulo 44, 45 y 44. Yo soy Dios y fuera de mí no hay Dios, yo no conozco otro Dios. Si Jehová no conoce otro Dios, ahora pregunto, ¿quién es Dios que solo para mí? San Juan capítulo 1, versículo 3, entonces 1 al 3, en el principio el verbo era con Dios, y Dios era el verbo querido, Jehová. Todas las cosas por él fueron hechas por Jehová, y sin él nada se hubiera hecho. El versículo 14 ahora del capítulo 1 de Juan dice, y aquel verbo Dios se hizo carne. ¿Cómo no vamos a creer nosotros que Jesús se hecho carne? Que Dios se hecho carne, si lo está diciendo San Juan, capítulo 1 al 3, versículo 14. Y si no nos conforma, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dice, y sin contradicción alguna, no se puede contradecir. Nadie puede discutir. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido visto por los ángeles. Es cosa ya. Dice, sin contradicción. Como dice el texto, grande es el misterio de la piedad, dice el versículo. Comienza así. Eso lo guardará. Sin contradicción, no discutan, no contradigan. Grande es este misterio. Dios se ha hecho carne. Nosotros también lo sabemos. Fue visto por los ángeles, fue justificado por el Espíritu, fue predicado al mundo entero, fue recibido en gloria. Grande es ese misterio. ¿Cómo puede Dios hacerse carne? En Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, 9, dice, mire, estoy diciendo de memoria, vaya que te dicen en más las palabras.
Que nadie os engañe, ni con versión antigua, ¿no? Ni con filosofías, ni vanas sutilezas, según los elementos del mundo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Se imaginan ustedes? Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda una majestad infinita. Dios se hizo carne. La majestad infinita moraba en esa carne. Y esa carne, hermanos queridos, ese gran misterio de una majestad divina tan grande, Dios infinito, y ya lo dije en varias oportunidades, iba caminando por las calles del tiempo de Israel, por el polvo arenal, no había pavimento. Y entonces Juan dice en el capítulo 1, hablando de Cristo, dice, por él fue hecho el mundo. Y ustedes van al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 44, el 45, el 46, y ahí dice, yo Jehová hice el cielo y la tierra. Yo solo hice el cielo y la tierra. Conmigo no estuvo ninguno. Yo y nadie más que yo. Yo he criado el cielo y la tierra, y Nehemías le dice, Señor, tú solo creaste el cielo y la tierra. Y ahora viene un hombrecito común con su túnica, carne, caminando, pienso, transpirado, cansado, su túnica, sus sandalias, llenos de polvo los pies. Y viene Juan, lo mira y dice, por él fue hecho el mundo. Y yo le diría, Juan, estás mal de la cabeza. Mira lo que dice Isaías, Jehová. ¿Y qué me contestaría Juan? Es que Jehová se ha hecho carne. Dentro de esa carne está Jehová. Él ha hecho al mundo. A los suyos vino a buscarlo a los judíos no lo conocían. Él tiene razón, los judíos. ¿Cómo iban a conocer a ese hombre si lo conocían a Jehová? No, lo que pasa es que no han conocido la profecía de que Jehová se iba a hacer carne. A los suyos vino, a los judíos vino a buscarlo y los judíos no lo conocieron. ¿Cómo no vamos a saber nosotros que Jesucristo viene en carne, que tenemos espíritu de Jesucristo? El problema radica, si vamos a Corintios, también a 2 Corintios capítulo 5, dice Dios, dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué había dentro de Cristo? Y hermanos, cuando yo me harté de debatir con los testigos de Jehová, yo le decía a ellos, muéstrenme un solo versículo, y le digo, lo adventistas también, y a los grandes internos y adventistas, muéstrenme un solo versículo que diga que el Hijo de Dios se ha hecho carne. No existe. No existe. Jehová Dios, Dios. No conocemos otro Dios que se llame Alfonso, ni Alberto. El único Dios que conocemos es Jehová de los ejércitos. No hay otro Dios. Jehová, Dios, se hace carne. Y esa fusión Dios con carne es el resultado del Hijo de Dios. Como carne es hijo. Como Dios no es hijo de nadie. No tenemos dos dioses. Un Dios que es Padre y otro Dios que es Hijo. No. Nosotros creemos en un solo ser, Jehová Dios. En Jehová está el Padre, que es el Espíritu Santo. En Jehová Dios. Un solo ser. No somos politeístas, monoteístas. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. Pero antes de ir a esto, le voy a hacer acordar lo que dice Jesús en San Juan, en el capítulo 14, ¿no? Versículo 6, en adelante. Cerca de lo vamos a hacer. Jesús estaba con todos los apóstoles, entonces yo por favor ya lo dije en algunos oportunidades, que concéntrense que Dios es terror y yo soy Cristo, ¿no? Y este que está acá con los muchachos, él es Felipe, voy a atacar Mateo, voy a atacar de todos los apóstoles. Entonces yo, Jesús, los miro y les digo, pero escuchen bien, mírenme a mí como si yo fuese Cristo. Si a mí me conocieran ustedes, mi Padre lo conocieron. Saca Felipe.
En castellano diríamos así, en criollo, o en tucumano. Señor, mostranos al Padre de una vez por todas y no nos molestes o deja de embromar. No hablé de esa manera, ya me tiene cansado, algo así, ¿verdad? El versículo dice, muéstrame al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo ha hecho pasar vergüenza a este Felipe delante de todos los apóstoles diciéndole, pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido. Claro, Felipe se queda callado. Pero si hubiera sido un angelito, le hubiera dicho, perdóname, Señor, estás equivocado. Me está diciendo, si a mí me conocieras, a mi Padre me conociera, al Padre lo conociera. ¿Pero qué te creó el Padre? Yo no estoy viendo acá ningún Dios Padre. Sos un hombre de carne y hueso que está sentado acá. ¿Cómo decís, si a mí me conocieran, lo conocerían a mi Padre? Y cuando yo te digo, mostrame al Padre, me retas y me haces pasar vergüenza delante de mis compañeros, diciéndome, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Perdóname, Señor, pero vos no soy Padre. No podés decirme, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y vos soy Padre. Y no me han conocido si vos no soy Padre. No, Señor, decirle Felipe eso. ¿Saben por qué? Porque entendió Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, lo ha visto al Padre. Y entiendan, yo soy el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, entiendan por las obras que todo lo que yo hago, lo hago por el Padre que estaba dentro de él. Y Dios se hizo carne. ¿Y qué dice Pablo? Dios estaba dentro de Cristo, reconciliando al mundo así. Y Juan dijo, por él ha sido hecho este mundo. No era por la carne esa que nació en el año 0 y que ahora comenzaba su ministerio y tenía 30 años. Juan sabía que dentro de ese hombre estaba Jehová. Por eso dijo, por él fue hecho el mundo. Y el mundo no le conoció. Vino a buscarlo a los suyos, a los judíos. Era Jehová que canta. ¿Y quién no sabe eso, hermano, para que lo vengan a decir que tenemos el espíritu del anticristo? ¿Cuál es el problema, hermano? Son estas dos interpretaciones. Ellos dicen, o creemos así, o tenemos el espíritu del anticristo. Cristo ha venido en carne así, pecaminosa, carne de pecado, con propensiones de pecado, igual que el hombre y con tendencia de pecaminoso. Y nosotros decimos que no. Ahora, ¿cuál de los dos grupos tiene razón? Ahí viene el problema. ¿Saben una cosa, hermano? No existe un texto, escuchen bien, no existe un solo texto bíblico, no existe un solo texto bíblico que diga que Cristo ha venido con carne y pecaminosa. No existe un solo texto bíblico que diga que ha venido en carne de pecado. No existe un solo texto bíblico que diga que Jesús tenía tendencias pecaminosas igual que el hombre, con una herencia de 4.000 años degenerada de pecado. No hay un solo texto bíblico que diga propensiones, ni tendencias, ni propensiones pecaminosas. No existe, no existe. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia? Bueno, vamos a la Biblia. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, dice así. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo así. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿en qué? En semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
¿Cómo vino Cristo? En semejanza. ¿Cómo enseñamos nosotros? Semejanza. ¿Qué han hecho esto? Le han borrado la palabra semejanza. No existe para eso. La han tachado. Pablo escribe semejanza, inspirado por el Espíritu Santo, y usted, Señor, lo han tachado. No está. En ninguna Biblia, hermano, ni en el catecismo, ni en un libro espiritista, en ningún libro, hermano. Ni en el libro mono de Petec, tampoco. Vamos a otra cita, hermano. Vamos a Hebreos, capítulo 2. Versículos 14 y 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a la simiente de Abraham socorrió. El versículo 17 del capítulo 2 de Hebreos dice: por lo cual debía ser en todo como semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo pareció siendo tentado, hay dos formas de ser tentado, hermano. Ser tentado como el degenerado y ser tentado como el que nunca ha sido degenerado. Yo le voy a dar un ejemplo, hermano, cuál es la diferencia. Puede alguien levantar la mano acá y que me diga que jamás probó el cigarrillo en su vida. ¿Puede levantar? Bueno, levantado la mano a la mujer. Pero porque yo desarrollo el tema, basado en estos señores, se han metido en un berenjenal tan grande que las mujeres están perdidas, hermano. No se puede explicar a las mujeres. Están perdidas. Cristo no ha muerto por ustedes. Ni ha sido tentado por ustedes. Se puede ya les explicar, ¿no? Pero no saben, hermano, en el berenjenal que se han metido estos señores. Porque lo quieren hacer a Cristo tentado ni más ni menos que un hombre, pero no la pegó. Bueno. Pero en el caso, hermano, acá, bueno, había acá un hermano que nunca probó, yo le pregunto acá, por su pepa, la hermana también, vale. Vengo ahora yo, cargoso yo, que cada este muchacho Maenzo, la señora Clarita, y digo, eso, Clarita, no es que tiene cigarrillo, ¿quieren fumar? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, digan la verdad delante de toda la congregación. No. Y le insisto, ¿qué piensa que se quedan por fumar? Si no han probado el tabaco, ¿lo tienen el tabaco en la sangre? No. Pero supongamos viene el hermano Pepe acá, son malos como yo, tengo un montón de viajantes, amigos que fuman 90 cigarrillos por día. Otros 60, otros 80, y si quiere dejar, lo dejo que lo dé y ella me dice, ¿quieres fumar? Y no lleva tabaco en la sangre, hermano, no lo pueden vencer. En cambio, estos hermanos ni luchan, ni lo piensan, ni se imaginan, ni lo sufren. Y si yo estoy con él y le tiro humo, seguramente me dice, hermano, no, supongo que sea amigo, por favor, Roberto, así que no me tiré humo, me parece una falta de respeto lo que estás haciendo, no soporto el humo. ¿Cómo son tentados ellos con el tabaco, hermano? No son tentados. Si alguien le dice, lo tienta, ¿quieres fumar? ¿Cómo son tentados? Y miren que ellos han venido por una debilidad, no de 4.000 años de pecado, como dice el hermano Guadalupe. 6.000 años de pecado tienen en una herencia de pecado. Y los ricos cigarrillos, y se enojan y se molestan, los rechazan, lo aborrecen, lo odian. Y yo echo un satanás, le digo, ¿quieren fumar? ¿Quieren fumar? Hasta que el último decía, me volvió a ofrecer cigarrillo y te saco a patadas. Ahora vengo yo, gran amigo, y muchachos, ¿quieren Paco? ¿Qué te pasa a vos? No lo tienen, el deseo de Paco.
la llevo a la droga metida en la sangre. Y viene alguien a mí me dice, ¿querés Paco? Yo digo, sí, dame. Ellos que nunca lo han probado, dicen, salí de acá. ¿Querés cocaína? Salí de acá. ¿Querés marihuana? Salí de acá. Listo. Ser tentado siendo ellos limpios. Y ellos dicen, no, era lo que pasaba a Jesús. Tentado en todo según nuestra semejanza. Y no que él haya tenido el tabaco en la sangre, el paco en la sangre, la marihuana en la sangre, la cocaína en la sangre. Sigamos avanzando. La masturbación y la pornografía en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Pornografía. Tengo que vencer la pornografía. Está en los celulares, está en la computadora. La masturbación, el adulterio, la fornicación. ¿Qué se creen que era Jesucristo? Cristo no sentía nada de eso. Tentados a semejanza del hombre, él era limpio y la vencía la tentación ajena, a cosas ajenas a su cuerpo. En cambio, en el caso del hombre, el que se ha librado los cigarrillos, a lo mejor ha caído en el paco, el que se ha librado del paco ha caído en la cocaína, el que se ha librado la cocaína del paco, del cigarrillo, a lo mejor tiene el vicio de la pornografía, y el que no tiene el vicio de la pornografía tiene el vicio del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, los roñas del hombre. Cristo ha tenido eso, enseña en eso. Pero no pecó, pero tenía el pecado metido en la sangre, porque si no, no puede continuar. Bueno, hermanos, sigamos viendo entonces. Dijimos, tentado en todo según nuestra semejanza. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Otra vez hablando del sacerdocio de Jesucristo, dice, versículos 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestra flaqueza, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos viendo tres textos, digamos así. Uno, Cristo vino en semejanza de carne de pecado. El otro, Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. En Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Y en el capítulo 4 de Hebreos, también versículos que acabamos de leer, 14 al 16, dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. No igual, semejanza. Ahora me hago otra pregunta. Cuando Cristo se hace carne, ¿se hizo carne igual que nosotros? Esto dice que sí. Yo le voy a mostrar que el apóstol Pablo dice que no, pues saben una cosa, hermano. Lo que diga el apóstol Pablo no vale. Lo que diga el Espíritu Santo a través de Pablo no vale. Lo que vale es lo que dicen estos señores. Y si no, nosotros somos el Espíritu de Dios. Porque ellos quieren que la carne que haya venido haya sido cuasi degenerada, que ha vencido. Y nosotros decimos que ha sido santo, inocente, limpio, puro, y que la tentación que él ha tenido es semejante a la nuestra, pero no igual, porque en él no había propensiones, degeneraciones, pecados que nos provoquen, tiran desde adentro. Y acá, en el paso que dice algo que lo considero muy atrevido. Si se tenía, escribe, basado en lo que escriben de la carne pecaminosa de Cristo. Cuando dice el hermano White que Cristo era el segundo Adán, cuando dice el apóstol Pablo, sobre todo, que Cristo fue un segundo Adán, entonces preguntan estos señores, ¿tenía la humanidad de Adán degeneración moral? ¿Cómo Cristo va a ser un segundo Adán si Adán no tuvo degeneración moral? Después pecó. Ahora, ¿cómo va a venir Cristo como un segundo Adán, puro, santo,
Y no tenía degeneración moral, sí tenía que haber tenido degeneración moral. Tendencia a la pasión y al apetito, tal como Cristo aceptó según la gran ley de la herencia. Tendencia a la pasión. Cristo trabaja con tendencia a la pasión y encima pone y al apetito. ¿Saben ustedes lo que significa el apetito? Pues el apetito sexual, apetito degenerado. Cuando sabemos del apetito, ¿cuál fue el apetito que sufrió Jesucristo? 40 días sin comer y sin beber. Y cuando el diablo le dijo, muerto de hambre Jesús, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se haga un pan. Esa palabra pan, ¿saben de cómo le agarró de rico a Jesús? Que tenía 40 días. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia? Y entonces Jesús dijo, sí, me hacer uso de mi poder, lo que convertir las piedras en pan. Y la agarró a la piedra y estaba por decir, hágase pan. Sí. No. Sí, yo no sé ahora. No. No dice así la Biblia, no, yo exagero, ¿no? Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, decir que esta piedra se haga pan. ¿Qué le contestó? Inmediatamente, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino con todas las palabras que salen de la boca de Dios. Pues mira, toda esta gloria que voy a dar, yo sin postrarlo ni adorar. Escrito está el Señor tu Dios adorará con eso días. Y entonces hizo lo que hacen estos señores. Vos te llevas de la Biblia. De 2 textos se llevó Cristo la Biblia, ¿no? No de solo pan vivirá el hombre, de Deuteronomio, sino con todo lo que sale a la boca. ¿Cuál ha sido el otro? Escrito está el Señor tu Dios, adorarás y al solo servirás. Cuando Satanás ve que el diablo se lleva, cuando Satanás ve que Cristo se lleva de la Biblia, comparando texto con texto, yo también te voy a sacar un texto bíblico. Lo lleva a una parte alta y le dice, si eres hijo de Dios, échate al abismo, porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que no propicien tu pie. ¿Y Cristo qué hizo? Lo que dice el estudio número 1 para los adventistas, que un montón de adventistas se han bautizado, no sé quién habrá dado el bíblico. O el que escuchó estaba pensando en palomita, o en pajarito. O le han dado tan mal el estudio bíblico, o no lo grabó, que debemos saber que todos los adventistas sostenemos la verdad de la Biblia sin cambiar, sin disminuir, sin desvirtuar, y comparando siempre texto con texto, porque los evangelistas y los testigos de Jehová también se llevan de la Biblia, pero no saben comparar. Por eso creen lo que creen. El adventista se caracteriza por respetar el escrito de los apóstoles y profetas y de saber comparar lo que dicen los textos para no caer en el error, como en el caso de Pedro, uno de los ejemplos. Y acá Cristo nos está dando el ejemplo, cuando viene Satanás, vos te llevas de la Biblia, bueno, te llevo, Cristo, échate a la Biblia, porque escrito está en la Biblia, salmos, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden tus pies, tus pies no tropiecen en los pies. Y Jesucristo le contesta, pero escrito está además en su comparación, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, la promesa esa que tú dices en Salmos es verdadera, pero si yo la tomo descolgado del contexto, quiso decir Jesús al diablo, el Señor no me va a proteger. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, si yo soy fiel al Señor, tropiezo y me voy hacia el abismo, ahí puede venir el ángel a sostenerme, porque está prometido. Pero si yo voy a tentarlo, soy hijo de Dios, acá hay una promesa. Me voy a la esquina, hermano. Acá hay una promesa, y pasa un ómnibus, y me tiro para el ángel. ¿Saben cómo me aprieta el ómnibus? Yo me encuentro y quedo papel. Hermano, ¿se dan cuenta que hay cosas tan elementales que el diablo se ha metido acá? Que no saben hacer comparaciones con cosas. Y llegan a decir que Cristo tenía tendencia a la pasión y al apetito, como el hombre, como la herencia del hombre. Tenía humanamente los efectos que influyeron en la historia de los antepasados. Escuchen, Cristo tenía humanamente los efectos que
influyeron en la historia de los antepasados terrenales de Cristo, tales como Judá, como Rahab. O sea, en la herencia pecaminosa de Cristo también había herencia de Rahab, la ramera, una prostituta. ¿Qué podía desear una prostituta? Una mujer. David, viene Gambetta y ya lo vamos a ver, si no fue David. Y Cristo diciendo David, y David era mujeriego, Pero no te olvides que David no era mujeriego. David cometió un pecado, le quitó la mujer a un amigo, pero no era mujeriego aunque tenía varias mujeres. Ya lo encuentro contigo, ¿por qué no era mujeriego? ¿Y qué dice el juez supremo de él? ¿Qué dijo Gambetta de él? 2 jueces. ¿Cómo falló el juez supremo Jehová sobre David? ¿Y cómo falló Gambetta? El viejo. Para Jehová Dios no mete a Salomón. Y entonces dice, y Salomón fue afeminado, Entonces Jesús también fue afeminado. Le gustaba ayer, le gustaba poco, le gustaba Pepe. Señor, ¿para qué lo meten a Salomón y quiere afeminar? ¿Pero por qué tienen que meter esa regeneración en la ascendencia? Y Cristo heredó, dice, los reyes débiles, los asesinos de profetas, etc. ¿Esto qué significa? Dice, si Cristo no era completamente humano, era un divino humano, pero su humanidad, como ya lo hemos visto antes, era enteramente, totalmente, idénticamente nuestra humanidad. ¿Se han puesto a pensar hasta dónde llegan esas palabras y Cristo era enteramente igual a nosotros? Totalmente igual que nosotros, idénticamente igual que nosotros. Nuestra humanidad, pero no pecó. Entonces sería equivalente a que yo me desespero, por la cocaína, por emborracharme y por los pecados de regeneración sexual, no pecó. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo todo eso y caigo. Y viene Cristo y me dice, hijito, yo siento igual que vos, tengo ganas de matar. Tengo también el deseo de los pedófilos, pero me venzo. Así que yo lo comprendo a toda la humanidad. Salto yo, ¿no? Yo le perdón, Señor, pero vos sos un cuasi degenerado que hay encima. No me servís, no me gusta. ¿Y qué quieres que haga? Llevo adentro el deseo del pacto del cigarrillo, de la masturbación, de la pornografía, del adulterio, de la pedofilia, de la homosexualidad. Y también tengo el sentir de las mujeres. ¿Qué sienten las mujeres frente a una pornografía y qué siente el hombre frente a una pornografía? Son dos cosas diferentes. Señor, ¿ha sentido lo mismo que yo? Le pregunta a la mujer. Ay, sí, dice eso. Hermanos, es una aberración, no se dan cuenta que al querer hacerlo a Cristo tan degenerado, igual que el hombre, como dice acá, enteramente, totalmente, idénticamente, nuestra humanidad, estos señores se han preocupado del hombre y se han olvidado de las mujeres. Porque si ha sido tan igual al hombre, porque si no, no podía ser el Salvador. Entonces Cristo tenía que haber sentido igual que los pedófilos, que los afeminados, que las lesbianas, que los adúlteros, que los fornicarios, que todos los viciosos del mundo. Hermanos, esto es algo diabólico, que me interesa a mí creer que Jesucristo ha venido en carne en sí. Esto tiene que decir de la Cristo. Pero acabamos nosotros de leer que todo es semejante. ¿Sí? Ahora, yo les voy a mostrar una cosa. Les voy a mostrar algo muy importante. Veamos primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 20 y 21. En primera de Pedro,
capítulo, segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Cómo escribieron los apóstoles, hermano? ¿Cómo escribieron los apóstoles? No, hermano, igual que yo. Igual que tú, señor, ¿no? Dice versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Espíritu a Pablo? Escribe. Cristo se hizo semejanza de carne de pecado. Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y otra vez repite, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Fue igual, hombre igual que nosotros? ¿Qué pregunta? Busquemos la Biblia, le preguntemos acá. ¿Fue hombre igual como dicen ellos? Igual, totalmente, enteramente. Vamos a buscar entonces Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Escuchen bien, y esto lo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, podríamos leer el versículo 5 también, el 6, y hasta el 8, 5, 6, 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros ese sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho hombre, dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo, hermanos? Se hizo semejante al hombre. Siempre Pablo pidió semejante. El apóstol Santiago también en otras citas pone la palabra semejante. Ahora escuchen. Quizá ustedes no se han dado cuenta de lo que acaban de leer. Y estos señores menos, pero quiero que ustedes se den cuenta si no se han dado cuenta. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante al hombre o a los hombres. Y ahora escuche el versículo 8. Y hallado en la condición, ¿cómo dice la versión de ustedes? Y hallado en la condición como hombre, no igual que hombre. O sea, lo corrobora, reitera que Cristo se hizo semejante a los hombres, no igual. Y hallado en la condición como hombre, había una diferencia entre la humanidad de Cristo y en la humanidad nuestra. Ay, hermano, que es tan elemental que ellos. No, Cristo se hizo hombre. Pero no ha faltado un inteligente teólogo que rápido tomó Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primero de Timoteo 2, 5. Y entonces ahí se equivocó Robertino. Ahí se equivocó Robertino. Capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por ahí ya no dice semejanza de hombre, que ya no hace falta, porque cuando el texto me explica cómo es la humanidad de Cristo, yo ya entiendo que es una semejanza de hombre. O sea que Cristo no intercede como Dios ante Dios, sino como hombre, semejante a los hombres fue hecho, semejante a los hombres. Ya sé cómo es la carne de Jesucristo, es lo que me interesa, semejante al hombre, y lo reitera, hallado en la condición como hombre, no igual que el hombre. Y entonces, hermano, yo les voy a mostrar la palabra igual
En griego es ho, no, o, no, yote. ¿Eh? Que no. Ah, perdón. No. Igual es hizo. Igual es hizo. Igual es hizo. Sí, hizo. Como yo, que es semejante. ¿Y cómo escribió el apóstol Pablo? En el griego, o como yo, o como yote, igual isos, o sea que el apóstol Pablo escribe así, en castellano, así. Ahora yo me pregunto, señores ustedes, ¿por qué sacaron semejanza acá? ¿Por qué la tacharon esta palabra? ¿Por qué la tacharon esta palabra? Ojo, esto no existe, hermano. Esto directamente ni lo pongamos. No hay ninguna parte de la Biblia que diga carne pecaminosa. Ni la hermana White dice carne pecaminosa. Es un invento de un muchachito que escribe unos cuadernillos ahí. Es decir, dice, Cristo vino en carne de pecado, es decir, voy a ver si me encuentro la cita que escribe el jovenzuelo este. Miren lo que pone en este muchacho. La Biblia no había advertido. La Biblia no había advertido. Semejanza no debe ser interpretado como parecido. Aquí la palabra griega original homoioma, que es otra que también sea homoioma, que significa de la misma sustancia. En el original griego la palabra sustancia no tiene nada que ver ni con homoioma, ni con como yo, ni con como yo. Con la palabra. Todo es interpreta como semejante. ¿Saben qué una cosa, hermanos? Semejanza, y lo dice él. Y si lo dice él, que escribió esto, lo que diga Pablo no vale. Lo que diga Pedro no vale. Los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No vale. El Espíritu Santo no vale. Vale este señorcito que ha escrito estas cosas, que él pone así. Semejanza no debe ser interpretado como parecido, que es si nosotros buscamos las acepciones de todo esto, como yo, es parecido, similar, semejante. Pero acá él dice no debe ser interpretado así, porque la palabra griega original, homoioma, que significa de la misma sustancia, del mismo tipo. De ahí deriva la palabra castellana homogéneo. Literalmente dice Jesús vino en un cuerpo de la misma sustancia que carne de pecado. ¿Qué tal? Lo ha dicho él. Ya un espíritu de Dios te equivoca. Lo ha hecho muchas veces. Es más que Jehová. Literalmente Jesús vino en un cuerpo de la misma sustancia de carne de pecado. Ese es el motivo, y lo disculpa a todos los escritores, a un Wagner y Jones, a otros más, a Gambetta, a Born, a un pastor mexicano que no recuerdo el nombre, que hablan de la carne pecaminosa y la carne de pecado de Cristo, y otros hermanos de iglesia que han adoptado la misma postura. Literalmente Jesús vino en un cuerpo de la misma sustancia que carne de pecado. Ese es el motivo, punto, lo dice él, por el que muchos escritores que cité en este libro obviaron la palabra semejanza, mencionando simplemente carne de pecado o carne, ahora deduce él. Esto que está checo, carne pecaminosa. O sea que Cristo ha venido como carne de pecado y agrega, es decir, carne pecaminosa, listo. Lo digo yo. Lo dice él. ¿Y qué más? Y lo justifica los escritores, bueno, Wagner y Jones, han terminado siendo borrados de la iglesia en adulterio, como se va con el espíritu.
Pero tenemos nosotros un gambeta que anda predicando cosas, y tal, que ya vamos a ver en el hermano Guay y en la Biblia, si yo puedo formar otra organización. Para el próximo sábado, si Dios quiere, yo voy a venir con una personería jurídica sin dinero. Y yo quiero saber qué significa esta personería jurídica, que yo tengo una nueva iglesia. Ustedes son espíritu de Anticristo. La organización es espíritu de Anticristo. Yo me he formado en la nueva iglesia, y a mí me han maltratado, me quieren seguir. Y quieren seguir a vos, que Cristo había buscado que comemos carne de pecado. La misma que ¿no? De esa herencia que tiene. Afeminado, Salomón, Rahab la ramera, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de cosas. Y este muchachito, los grandes escritores obviaron la palabra semejante, o sea, la obviaron, y entonces directamente pusieron lo que ellos ponen acá. ¿Qué dice Romanos 8:3? Que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. No, hermano querido, estos grandes escritores han obviado esta palabra. Se hizo carne. ¿Fue tentado en toda semejanza? No, señor. No fue tentado en semejanza, fue tentado igual que el hombre. Y todo lo que sea semejanza. Ellos deciden tachar del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice semejanza. El hombre semejante a Cristo. No le importa. Ellos han tachado de Padre de la Iglesia. Vamos a ir a repasar lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Deuteronomio 4:2. Digamos ahí termina. Deuteronomio 4:2. Pero no el tema, ¿no? Porque Deuteronomio 4:2. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Jehová lo dice. Se tiene que ver equivocado Jehová. Capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué dice Jehová? No le aumentes al versículo, ni le disminuya. No le aumenté, ni ellos están disminuyendo, sacando. Porque ellos semejantes sacan. ¿Y por qué no dicen ellos? ¿Para qué? Para justificar su postura. Cristo vino como carne de pecado, era carne de pecado. Semejante al hombre igual, ni más ni menos. Cristo ni siquiera se hizo hombre igual que nosotros, semejante a nosotros. Bueno, antes de ver otra cosa, quiero mostrarles lo que dice Apocalipsis, que no nos pido. Apocalipsis capítulo 22. El capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: porque yo protesto, ¿qué dice así? Yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de semejanza, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, es una aberración que los adventistas tachen palabras de la Biblia haciendo estas cosas. Me vienen tantas cosas a la cabeza. Pero, ¿qué dice la Biblia, hermano, de la misma Biblia? Si nosotros vamos a primera, vamos a Timoteo. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué significa para mí la Biblia, hermano? ¿Qué significa para ustedes la Biblia como adventistas? Que desde la niñez, yo casi sí desde la niñez, 15 años. Otro de los chiquititos, más chiquitos, pero hablemos que no tiene uso de razón, valora los estudios bíblicos. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Y qué pasa con la Biblia? Las cuales te pueden hacer como sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios como sea. Hermano, para que el hombre de Dios sea imperfecto, a medias, no dice así, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente o totalmente instruido para toda buena obra. ¿Saben, hermano, que fuera de la Biblia yo no necesito que nadie me enseñe doctrina con la hermana White? Todo basado en la hermana White. Ya lo diré lo que la hermana White dice sobre esa actitud. Con la Biblia tengo toda la verdad, no necesito nada más. Totalmente instruido para toda buena obra y para que sea perfecto. El apóstol Pablo, muy preocupado en Hechos de los Apóstoles, escribe, miren la preocupación de Pablo. Compartamos ahora la preocupación de Pablo en Hechos 20. En Hechos capítulo 20, Pablo llorando hermanos, con lágrimas, más de 2 años, capítulo 20. Y vamos a leer desde los versículos 26 hasta el 31. Dice el apóstol Pablo: por tanto, yo que les protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Estaba todo el consejo de salvación dado por Pablo? Sí. Yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Así que soy limpio de la sangre de Jesús. No, yo no necesito a la hermana Guay, porque si no me hablan de la hermana Guay, yo no tengo toda la doctrina. La hermana Guay me enriquece volviéndonos a la Biblia, no separándonos de la Biblia como hace esto. Entonces ahora dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Ahora note la profecía de Pablo: porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando se muera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Y de vosotros mismos, cristianos o aún adventistas, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por favor, llorando, Pablo, yo sé que cuando me muera, las verdades de los cristianismos se van a desvirtuar. Van a entrar lobos rapaces dentro de ustedes, van a salir hermanos que hablen cosas perversas, herejías. Pablo sufría porque era celoso de su obra. ¿Qué hubiera hecho Pablo si ahora lo ve a estos escritores, Wagner, John, Gambetta, Born, todos sus seguidores de acá de Tucumán, tachando la palabra semejante? A la palabra que te mando no le aumente, me disminuye, no me interesa que le disminuya. El que disminuye, le voy a quitar su nombre del libro de la vida, dice, porque si a mí no me interesa, yo lo disminuyo. Pero Pablo es que a mí no me interesa. Pero Pedro ha dicho que han escrito siendo inspirado por el Espíritu Santo y no me interesa ni Pedro, ni Pablo, ni el Espíritu Santo. Yo tacho y pongo así como yo quiero. ¿Y con qué me prueba esto? Tachando esto. Escuchen bien, hermano, escuchen bien y que salga bien y claro. ¿Cómo pruebo esto? Tachando esto. Y tachando esto, pisoteo de Deuteronomio 4.2, pisoteo de Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, pisoteo lo que dice Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, todos los versículos que acabamos de leer, lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, que la palabra de Dios es así perfecta, que Pablo nos enseñó todo el Evangelio completo. El otro texto que le leo, 1 Corintios 15, y noten lo que el apóstol Pablo dice, muy fuerte, 15 versículos 1 y 2, 1 Corintios 15, 1 y 2, dice el apóstol Pablo otra vez: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué clase de evangelio, hermanos? El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Estos señores dejaron de perseverar. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos.
Y si no, creí que Jehová. Bien. Hermanos, dice Cristo vino, analizábamos un versículo, volvamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6, 7. Filipenses 2, 6, 7. De lo que no se han dado cuenta, se han dado cuenta perfectamente. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Y ellos la tachan a las palabras, ¿no? La tachan, son ellos, ¿no? Es la autoridad que tiene. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así. Ahora vamos a orar. ¿Qué dice, hermano? El 6 hablando de Cristo dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y no falta de brillante y curioso, dice ahí Roberto equivocar. Porque él ha dicho en un estudio que Jehová es el único Dios y que no hay ningún Dios igual, ni semejante, ni parecido. Lo dice Jehová, ¿no? Y ya me han achacado a mí. Los teólogos. Jehová se cansa de ese capítulo 44, 45 y 46 de Isaías, que Él es el único Dios y que no hay ninguno semejante, ni igual, ni parecido. Lo ha dicho Jehová, no Roberto Íñigo, hermano, por favor, que se den cuenta de esos señores. ¿Saben por qué se equivocó Roberto Íñigo? Porque acá Pablo dice que Jesucristo era igual a Dios. Y Jehová ya dice que no hay ningún igual, pero me achacan a mí. Pablo dice que Jesucristo era igual a Dios. Y Jehová dice en Isaías que no hay nadie igual a Él. Pero me achacan a mí. Yo no tengo arte ni parte. Pero ¿saben qué? No lo interpretan al versículo este que está acá. Porque dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, es decir, su carne era igual a Dios. No está hablando del Dios que tenía dentro. En el principio era el verbo era con Dios. Dios era el verbo. ¿Qué Dios? Jehová. Dios estaba en Cristo. ¿Qué Dios tenía adentro? Jehová. Cuando Él dice que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Qué Dios tenía? Jehová. Y ese Jehová Dios no era igual a nadie, ni no había nadie que sea igual a Él, al Dios que estaba en Él. Ahora, la carne que tenía Cristo, hermanos, ahí está la diferencia. ¿Qué carne es la verdadera? Dios se hizo carne. ¿Cómo era esa carne? La vamos a estudiar en el próximo sábado, si ustedes vienen. En detalle vamos a ver en la Biblia pura. Y reforzado con Elena de White cómo era la carne en detalles de Jesucristo. Solo que yo me adelanto a mostrarles en el texto que no hay contradicción en lo que dice Pablo a las palabras directas de Jehová. No hay nada igual a mí, ni parecido, ni semejante. Yo, Jehová, no conozco a nadie que sea igual. Y Pablo dice, sí, Cristo. Y todos otros que escriben entre Roberto y se equivocaba. Ya, pobre yo. Entonces, hermanos, ese hombre era una forma de Dios. Tan respetuoso eran los ángeles que si ustedes leen en Hebreo capítulo 1, para ellos era un misterio, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Entonces los ángeles habrán pensado, yo debo, ¿saben ustedes los ángeles? Los ángeles son capaces de adorar a otro Dios, los ángeles santos, son seres temerosos. Cuando lo ven nacer a Jesucristo como hombre, a Dios hecho hombre, se le arman ellos una especie, digo yo, de embrollo. Porque en Hebreo, en el capítulo 1, lean ustedes todo lo que dice él. Cuando Jehová Dios introduce, dice, al primogénito en la tierra, da esta orden: adórenle todos los ángeles de Dios. Ah, bueno, lo vamos a adorar. ¿Por qué lo estaban diciendo? Porque ¿cómo puede ser que Jehová se haga carne y adorarla a la carne? Adórenle, da la orden de Jehová. Porque esa carne es igual a Dios, que es diferente. El Dios que estaba adentro no era igual a nadie. El Dios que estaba adentro era Dios.
Tenía razón Jehová, pero la forma esta de hombre, tiene razón Pablo, era igual a Dios. Entonces lo dice en Filipenses, que no era una usurpación que Jesucristo, como forma de Dios, con carne, sea igual a Dios. Los judíos le decían a Jesús, Jesús les pregunta a ellos, ¿por qué buena obra me quieren apedrear a ustedes a mí? Y entonces los judíos le contestan, no, por buena obra no te queremos apedrear, porque vos haces buena obra, sanas enfermos, resucitas muertos. ¿Sabes por qué te queremos apedrear? Porque siendo hombre te haces igualita la palabra hizo, te haces igual. ¿Saben de qué dice Filipenses? Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que Cristo era hisos, igual a Dios, como hombre, como carne. No dice semejante, no dice como Dios. No dice semejante. Entonces, yo quiero abrirle los ojos, hermanos. En Filipenses, capítulo 2, versículo 6, graben esto para defenderse. Graben esto. Filipenses, leamos otra vez versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, su carne, no consideró ser una usurpación, quiere decir, ser igual hizo a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho como idioma, semejante a Dios. Arriba en el versículo 6, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual hizo a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho como yo, semejante a los hombres. ¿Por qué, hermanos, me cambian las palabras como a ellos se les den en gana? Ahora yo lo voy a leer al revés, al versículo, a ver si usted me aprueba. A ver, lo leamos. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser semejante a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho igual que el hombre. He cambiado el versículo, ¿no? No dice así. Fíjense en los detalles. La carne de Jesucristo era igual a Dios, pero como hombre era semejante. No lo puedo, yo no puedo tachar las palabras como adventista del séptimo día, hermanos. Y no hay una sola, mejor dicho, un solo versículo que diga que Jesucristo era semejante a Dios y el hombre y al hombre igual. No hay un solo versículo que diga y Jesús era semejante a Dios, igual a los hombres. No, al revés. Jesucristo era igual a Dios y semejante al hombre. Y yo, gran estudioso, teólogo, tacho lo que quiero. Y me convierto, hermanos, en aquellos, vamos a ver qué ejemplos. Usted sabe que la versión es antigua. Cuando Jehová bajó al Sinaí y manda a guardar el sábado, dice, guardarás el Bueno. ¿Sabe cómo escribe el dedo de Jehová? Shabbat. En griego, en griego es sabata. En castellano, hermanos, y en todos los idiomas tiene un sonido similar. ¿Saben qué es lo que han hecho los evangelistas en las versiones revisadas del 60? Anularon por completo la palabra que Jehová escribió y que en el Antiguo Testamento, cuando habla del sábado, dice Shabbat, 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 Shabbat. Oye, lo tacharon porque ellos son los doctores en la ley o doctores en teología evangélica. Entonces nosotros hemos protestado a la sociedad bíblica y le dijimos, ¿por qué han hecho eso? La han reemplazado por la palabra reposo. Entonces ellos, para solucionar el problema de la bíblica, en cada palabra reposo lanzaron una segunda tanda
con un asterisco. Y en el asterisco, entonces ustedes se van y ponen pie de página. Aquí equivale a sábado. Y el lector superficial que va a escribir el problema del asterisco que dice que equivale a Shabbat. Fueron tan atrevidos, hermano, que lo que escribió Jehová y los profetas, porque los profetas inspirados por el Espíritu Santo de Jehová, escribieron Shabbat. Pero estos señores la tacharon y pusieron reposo. Y entonces cuando usted es católico o evangélico lee reposo, le relacionan con qué día. Y solucionado el problema. A la palabra que yo te mando no le aumentes ni le quites. Con ello me quitaron. Lo mismo hay muchos señores. Todo lo que diga semejanza le quitaron para que Cristo sea carne pecaminosa, tentado igual totalmente, ni más ni menos que nosotros, en todo, con toda la degeneración del hombre, del hombre y del hombre, del hombre. Che, y la mujer, se le quitó que. Ahí hermano, bueno. Eso es una forma pecaminosa de escribir la Biblia. En mi estudio tachando. Y encima, basado todo en Elena de White, no tachan lo que dice Elena de White, pero sí tachan la Biblia. Y le voy a dar otro ejemplo. Si yo veo en la versión original que habla de puerta, 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 puerta. Y en otra parte dice ventana. Y vengo digo yo, ¿qué quiere decir puerta y ventana? ¿Cómo una puerta, hermano? Usted sabe que si yo analizo una puerta, ¿qué es? Es una abertura. Y una ventana también es una abertura. Vamos a solucionar el problema. Tachemos la palabra puerta. No se den cuenta, no digamos igual. Tachemos la palabra ventana y pongamos abertura. Listo. ¿Cómo es la casa que has comprado? Linda, che. ¿Y cuántas puertas y ventanas tiene? No tiene 10 aberturas. No. Te pregunto si cuántas puertas tiene, no tiene abertura. Y aparte de eso tiene otra abertura en el techo, porque ha caído piedra, rotura, agujero, abertura y abertura, ¿visto? Ventilú. Si yo tengo que hablar con propiedad, voy a decir, mira, mi casa la verdad tiene 6 puertas, tiene 8 ventanas, tiene un ventilú cada baño, y aparte una desgracia, tiene 10 agujeros en el techo. Todo es abertura. ¿Cómo puedo desvirtuar un idioma, hermano? Si la Biblia me dice puerta, 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 en mi caso yo entiendo puerta. Y si me dice ventana, ventana, yo no entro por una ventana, hermano. Entonces, pero quiero una de concha, entonces, hermanos queridos, así hacen esto. Dice puerta, ventana, no es abertura. Dice Shabbat, pero quiere decir reposo. Pongamos reposo. Dice semejante. No. Igual porque nosotros queremos que Cristo haya sido tan tentado, igual, degenerado, o si no, no se puede. Bueno, ahí ya terminamos. Te voy a mostrar y ahí ya dejo. ¿Qué no debe hacer el adventista con el hermano White? ¿Saben qué han dicho también? Cuando yo muestro la cita de Elena, el hermano mío, la defiendo algo con la Biblia que dice Jehová. Yo he tenido, digamos, cuando dice Pablo, Cristo es igual. No, que esto no era como Dios no es igual a nadie, como carne es igual a Dios. ¿Qué de paso, hermano, ya lo estudiamos? Dice, nadie se deje engañar por filosofía o vanas sutilezas, según los elementos del mundo, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Si Cristo fuese exactamente igual que nosotros, ¿saben ustedes lo que es tener la plenitud de la divinidad? La mataría esa carne. La carne de Cristo es una carne especial. Según Pablo, no lo he pedido, semejante al hombre. Y en el próximo sábado, hermano, por favor, pido, venga, no deje que Satanás siga diciendo cosas en nuestra cabeza. Escuche la parte 2, no sé si acá el párroco, que sabemos, ¿verdad? Bueno, saca la palabra
Padre, pregunta, yo hice tu hermano. Hermano, este tema es muy interesante, cuestión de vida o muerte. Dios va a castigar severamente a los que estén maltratando y ensuciando a Jesucristo de esa manera. Y que por meterse en ese berenjenal se olvidaron de los pedófilos homosexuales, lesbianas, degenerados de todo tipo y de las mujeres. Pero vamos a esto, hermano. La divinidad de Dios que hubiera matado esa carne, vamos a estudiar cómo era la carne. Con la Biblia vamos a estudiar cómo era la carne de Jesucristo el sábado que viene. Pero para terminar, vamos a leer lo que no debe hacer un adventista. Pero yo lo voy a leer en la misma hermana White. Y vamos a ver en este libro, ¿saben cómo se llama? El testimonio de Jesús. Hay muchos que no lo tienen. Yo por tener 175.000 millones de años, yo tengo el dinero. Pero se lo puede conseguir. Este libro, el testimonio de Jesús, está escrito por el pastor Francisco Wilco, que fue vicepresidente de la división sudamericana. Y este pastor escribe en este libro la postura, pero escuchen bien, la postura de la Iglesia Adventista de los años 1850. ¿Cuándo nació nuestra iglesia? 1844, o 1855, y todo por esos tiempos. Así que y vivía el hermano White, y entonces había a ese tipo le llamaban conferencia general, lo que era una asociación, se reunía la asociación general con la hermana White viviendo, y los pastores se expedían cuál es la postura oficial de la iglesia frente a toda la iglesia que criticaban al movimiento adventista. ¿Y saben ustedes por qué lo criticaban al movimiento adventista? Porque los mormones surgieron con profetas. ¿Y saben ustedes cómo hacen los mormones? Pues igual que yo he debatido con los mormones muchísimas veces y le dije, bueno, la Biblia dice que hay que guardar el sábado. No, pero los profetas modernos dicen que hay que guardar el domingo. Por favor, Señor. Si la Biblia dice que hay que guardar el sábado, lo dice Dios. Bueno, pero Dios cambia. Si un profeta moderno a nosotros nos dice que hay que guardar el miércoles, así me dicen, guardamos el miércoles. Y si mañana viene un profeta y dice, ahora Dios quiere que guardemos el martes, guardamos el martes. ¿Por qué se aferran tanto al sábado ustedes? Es que la palabra que yo te mando y le mostramos todo el texto. Esto dice la Biblia, no, pero José me dice otra cosa. Pero esto dice la Biblia, Señor, no, pero nuestros profetas dicen todo. Bueno, hay un montón de adventistas que yo no sé por qué se han hecho adventistas o se han bautizado. Deberían irse para los mormones. Son mormones adventistas del séptimo día. Agarran ustedes la Biblia y dice, la Biblia dice, no, pero el hermano Guay dice, hermano, pero la Biblia dice, no, el hermano Guay dice, y se juntan en el se lleva de la Biblia y la minimiza Elena de Guay, y yo le digo, que minimizo a la hermana Guay. Pero si la misma hermana Guay se minimiza a sí misma, ¿por qué me culpan a mí? Yo voy a ver lo que dice la organización adventista del séptimo día, si no me van a decir a los mormones. Dice así. Página 44 del libro. Con esto terminamos. Se van a poder ir a comer pan y solo para recibir. Página 44. Ahí, hermano, esto dice así, espero que no se olvide. Eso dije yo allá en Villalén y digo, no falta que por WhatsApp diga, hermano, la menosprecia, hermano Guay. Nuestra primera declaración será de la Review and Herald del 4 de diciembre del año 1855. 11 años de nuestra iglesia adventista y vivía de hermano Guay. Y entonces dice, discurso de la conferencia reunida en Baker Creek, Michigan, el 16 de noviembre del año 1855. Firmada por José Baker. En ese tiempo, Waggoner estaba en la fe. Firmada por Waggoner y firmado por Crowley.
Después de la introducción, el tema continúa así. Entonces se defienden de los católicos que decían, ustedes son iguales que los mormones, pisotean la Biblia y se llevan del hermano, de la supuesta hermana Guaysa, de la Guaysa, y venían los evangélicos también decían lo mismo, ustedes son igual que los mormones, se llevan de los profetas modernos y pisotean la Biblia, se llevan de la hermana Guaysa, pisotean la Biblia. Entonces, la Asociación General se expide ante el mundo, estando viva la hermana Guaysa dentro de ellos, de esta manera. Tampoco exaltamos, como algunos afirman, a estos dones y a sus manifestaciones por sobre la Biblia. Por el contrario, los probamos por la Biblia, haciéndola la gran regla de juicio en todas las cosas, de manera que cualquier cosa que no esté de acuerdo con la Biblia, en su espíritu y en su enseñanza, la rechazamos resueltamente. ¿Está claro? Bueno, esa es la postura de la verdadera iglesia. Y yo adhiero, pero no lo saquen a ellos ni a mí. Vamos a otra página. 47. 46, 47, hermano. Qué terrible que sea. Extractamos el siguiente párrafo de un artículo que hemos escrito sobre este asunto en la Review and Herald en su primera edición el 21 de abril de 1851, hermano. Más atrás todavía de antes, del año 1855, 1851. Por lo tanto, dice cada cristiano en la postura de la Asociación General, que estaba el hermano Wiley, por lo tanto, cada cristiano está obligado a tomar la Biblia como una perfecta regla de fe y de conducta. Debiera orar fervientemente para obtener el auxilio del Espíritu Santo mientras escudriña las Escrituras en busca de toda la verdad y de la total comprensión de sus deberes. Ningún hombre está en libertad de abandonar la Biblia y volverse a los dones espirituales, como decía, para saber cuáles son sus deberes. Diremos que en el momento en que lo hace, coloca los dones en una posición equivocada y toma una actitud sumamente peligrosa. La Biblia debiera estar delante y la mirada de la Iglesia debiera estar sobre la Biblia, como la regla de conducta y la fuente del conocimiento, de la cual aprender nuestras obligaciones y toda buena obra. Pero si una porción de la Iglesia se descarría de la verdad bíblica, entonces sí, si llega a estar débil, enfermiza y el rebaño se dispersa de tal manera que Dios ve necesario emplear los dones del Espíritu para corregirlo, despertar y ganar a lo descarriado, entonces deberíamos permitir el uso de los dones, en el caso de profesión, de los dones espirituales. Siendo que la Escritura fue dada para que el hombre de Dios sea totalmente instruido por toda buena obra, conforme a lo que dice Pablo en Timoteo, podemos fiarnos plenamente en ellas en este caso. La Biblia es la suprema autoridad. ¿Para qué? Para decidir como también otros asuntos. Cuando ella nos habla de probar a los espíritus, examinando todo y retener lo bueno, nuestro deber es hacerlo así, probar con la Biblia toda la doctrina, y no por la hermana White, la doctrina del Espíritu. Vamos a la página 80 y 81. El don de profecía no fue dado, ni puede ser dado jamás, ni otorgado para invalidar a la Biblia, porque las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Y ahora hay otras citas que yo jocosamente estaba en la iglesia de Jerusalén, y dice en la página 81 la costumbre que tenía Elena, ¿no? El hermano Ere, porque el hermano Ere, entonces yo me cargué a mí mismo, el hermano Roberto, yo soy Roberto Ricardo, el hermano R. Roberto Ricardo, y estaba justo Ramón, no sé si lo conocen, Ramón Rivero, y entonces está Ramón también Rivero, Ramón Rivero y Roberto y el hermano R, menos mal que en este caso yo no es Ramón Rivero, el hermano R, el tal R, quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer la luz que Dios me ha dado, y esto ya lo dice.
Esto lo dice él. El hermano R, ¿quién será? Rolando, ¿quién será? Quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios como una adición a la palabra de Dios. Pero así da una falsa idea sobre el asunto. Debemos tomar lo que el hermano Bay y decir, debemos adicionarlo a la Biblia como otra inspiración igual que la Biblia. No, el que lo hace, la hermana Bay lo prohíbe. Dice, como una adición a la palabra de Dios, pero así da una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto conveniente atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara a la Biblia. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderlo. Y entonces la página 83 dice, dejad en la mente, dice el hermano White, dejad en la mente la impresión de que la Biblia y solamente la Biblia es nuestra regla de fe, y que los dichos y hechos de los hombres no han de constituir un criterio para nuestras doctrinas o acciones. La Biblia es nuestra regla de fe y doctrina. No hay nada que sea más eficaz para vivificar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. Ahora escuchen la 160, hermano, lo que dice el ya dejo, hay muchas citas, no, dejo acá. Un párrafo. Me ha sido mostrado, dice él, que algunos hermanos, especialmente en Ohio, hacen de las visiones una regla para medir todo y han adoptado una conducta que nunca hemos pretendido ni mi esposo ni yo. Tomar un libro, hermana White, para decir, esto hay que hacer, esto no hay que hacer, esto hay que hacer, como una regla de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, el hermano White se enoja. Me ha sido mostrado una visión. ¿Y quién era mostrado? Dios. Dios le habrá dicho, decirle a su hermano de Ohio, que no tomen tus visiones como una regla para medir todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer está en la Biblia. La hermana White puede reforzarme. Y de ahí viene el fanatismo del régimen vegetariano, que es un consejo. Y entonces la hermana White tiene un acto escrito sobre la carne. Sí, lindo escrito. El que quiera seguir el régimen vegetariano también bien. Tiene una cita en el libro de evangelismo, para los fanáticos ya, que tacha lo que dice la ley de la Biblia, Levítico 11. Lo dice Jehová. Estos son los animales que comeréis, porque tienen carne y aletas y son peces, los que rumian y tienen peso y mentiras y son mamíferos, etc. Cuando Cristo vino, dijo, oíste que fue dicho a lo antiguo, mas yo digo. Oíste que fue dicho a lo antiguo, mas yo digo. Y cambió muchas cosas Cristo. Pero nunca dijo, oíste que fue dicho, comeréis estos animales, mas yo digo, seguir el régimen vegetariano, no coman más animales. Al contrario, Romanos capítulo 14 dice Pablo que el que come legumbres no lo juzgue al que come carne. Entonces el que come carne se enoja, porque entonces está mal, está contaminado, está perdido, porque la Biblia dice que yo sí puedo comer. Jesús comía cordero, Jesús comía peces, le daba a los discípulos peces, a la gente le daba peces. Bueno, pero ese era antes, eran animales sanos, ahora están todos contaminados. Y a Elena de Guay no se le reveló que la verdura hoy día es transgénica. No les fue revelado a la hermana Guay que las frutas están llenas de plaguicidas y contaminan al hombre. Hay que llevarse entonces de la palabra del Cristo de San Marcos capítulo 16, que dice, estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre, y de las diferentes señales les sanarán enfermos, echarán fuera demonios, comerán o beberán cosas mortíferas que no viven. Entonces nos llevamos de bien porque está todo contaminado, hermano. Entonces el hermano en una cita dice, no hacemos del uso de la carne del evangelismo, no hacemos del uso de la carne una prohibición, ni es prueba de discipulado. Pero violar el sábado sí es prueba de discipulado. El adulterar, fornicar, robar, matar sí es prueba de discipulado, es prohibido hacerlo. Pero de la carne no hacemos una prohibición ni es prueba de disciplina. Y que come carne, que coma feliz. Y que quiera comer poroto, coma feliz. Y el que coma poroto no lo juzgue que por perdido y que hace que come carne. Si te está mal de la cabeza,
dice Pablo, no lo menosprecies. Y es lo que produce cuando vienen los vegetarianistas y sí, estás en pecado, te vas a perder, no tienes que comer carne. Pero la Biblia dice que no, hermano. Pero la Biblia dice que sí, el hermano Guay dice. No, pero también el hermano Guay dice en evangelismo que no está prohibido el consejo. No se da cuenta, no saben estudiar. No lo tomemos al hermano Guay como una regla para lo que hay que hacer. Y para terminar, leo este folletito de escuela sabática, hermano. Este no es Roberto Iñigo, de José Miguel. El don profético de escritura y la historia argentina. Un folleto que salió en el año 2009, para enero-marzo, el trimestre del año 2009. En la página 66, respecto a la postura oficial de la Iglesia con el don profético, dice de la siguiente manera. Página 66, ya con esto termina. Ojo que esto dice la Asociación General, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, reunida en el año 1982. Dictamina. Primero dice afirmaciones. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios divinamente revelada y que es inspirada por el Espíritu Santo. Creemos que el canon de la Escritura está compuesto solo por los 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No una adición del hermano White como un libro. 66 libros, tal cual está en el Antiguo Testamento. Creemos que la Escritura es el fundamento de fe y la autoridad final en todos los asuntos de doctrina y de práctica. Creemos que la Escritura enseña que el don de profecía se manifestará en la Iglesia cristiana después del tiempo del Nuevo Testamento. Creemos que el ministerio y los escritos de Elena de White fueron una manifestación del don de profecía. Creemos que los escritos de Elena de White fue inspirada por el Espíritu Santo y sus escritos vienen a ser una inspiración, son aplicables especialmente a los adventistas del séptimo día. Creemos que los propósitos de los escritos de Elena de White incluyen la conducción y la comprensión de la Escritura y la aplicación de esta enseñanza con urgencia profética, una vida moral y espiritual. Y creemos que la aceptación del don profético de Elena de White es importante para la unidad de la Iglesia Adventista del séptimo día, mientras tomemos así, no es normal. Y creemos que el uso que hace Elena de White de fuentes, de asistentes literarios, encuentra paralelos en algunos de los escritos de la Biblia. Como escribir, como el conflicto del siglo, cuando ella saca el nombre de muchos protestantes de pasado perseguido y lo compara con lo que dice la profecía de los 1260 años de persecuciones. Ahora dice negaciones, escuchen ya, negaciones por parte de la Asociación General. No creemos que la calidad o el grado de inspiración en lo escrito de Elena sea diferente de la Escritura. Si Dios, hermano Guay, le dice, decirle a los adventistas que guarden el sábado, y le dice a Pablo, decirle a los cristianos que guarden el sábado, la inspiración es la misma, hermano. Si yo le digo a ustedes, guarden el sábado, estoy repitiendo lo que Dios dice. Pues por más razón, profeta. Cuidado con esto, cuidado con esto. Pero no creemos que los escritos de Elena de White son una adición al canon sagrado de la Escritura. ¿Qué decía la misma hermana White? El hermano Ere hace de mi escrito una adición. Y acá entonces la Asociación General, no Robert Peño, dice, clarito, no creemos que los escritos de Elena de White, no creemos que los escritos de Elena de White son una adición al canon de la Sagrada Escritura. No creemos que los escritos de Elena de White actúen como el fundamento y la autoridad final de la fe cristiana para el estudio de las Escrituras. No creemos que los escritos de Elena de White es una autoridad final de la no creemos que los escritos de Elena de White actúen como el fundamento y la autoridad final de la fe cristiana como lo hace la Escritura. No creemos que los escritos de Elena de White puedan ser usados como base de doctrinas. No creemos que el estudio de los escritos de Elena de White puede ser usado para reemplazar el estudio de la Escritura. No creemos que la Escritura
puede ser comprendida solo por medio de los escritos de Elena de White. No creemos que los escritos de Elena de White agotan el significado de la escritura. No creemos que los escritos de Elena de White son esenciales para la proclamación de las verdades de la escritura en la sociedad. No creemos en los escritos de Elena de White como un producto de mera piedad cristiana. No creemos que el uso que hace Elena de White de las fuentes y de los asistentes literarios niega la inspiración de sus escritos. Una comprensión correcta de la inspiración y de la autoridad de los escritos de Elena de White evitará dos extremos. ¿Cuáles serían los dos extremos? Primero, considerarlo como si fueran de un nivel idéntico a la escritura canónica. Ese es primero. Considerar los escritos de Elena de White como si fueran de un nivel idéntico a la escritura canónica es un extremo. O verlo a los escritos de ella como una literatura cristiana ordinaria. Esto está sacado de un folleto que ustedes habrán estudiado y se han olvidado. Yo lo he guardado como tesoro. Entonces todos los adventistas deben poner en su lugar a los escritos de Elena y poner en su lugar a la Biblia, por encima del hermano White. Y la misma hermana White lo ha dicho y la Asociación General, no lo dicho. Entonces, el sábado que viene vamos a estudiar con la Biblia y la Biblia sola cómo fue la carne de Cristo. Y vamos a reforzarlo, como dice acá, con citas del hermano White, pero que esto la tachan. ¿Cómo es eso? Como en la Biblia leemos, hay que guardar el sábado, y leemos otra cita, el sábado sí lo obliga. ¿Saben eso ustedes? El sábado lo guarda por la eternidad. ¿Saben eso ustedes? Pero hay una cita, en Colosenses 14, 16, que Jesús ha anulado el acta de los decretos, clavándolo en la cruz. Por lo tanto, nadie juzgue a nadie, ni en día de fiestas, primero ni comida, ni bebida, ni día de fiestas, ni de nueva luna, ni de sábados. Cristo ha anulado el acta de los decretos clavándolo en la cruz. Por lo tanto, nadie lo juzgue, ni comida, ni bebida, ni día de fiesta, ni de nueva luna, ni de sábado. Cristo, guarde si quiere. Está escrito por Pablo. Pero hay otro texto que muestra que el sábado, la observancia del sábado es eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Tachar uno y agarrar lo que me convenga? No, debo hacer comparación del texto, y en la comparación del texto me voy a dar cuenta que hay un sábado que está dentro de la ley de Dios, ese es el eterno. Y hay otro sábado que es el ritual, que es el de expiación, y que ese sábado simbólico, ritual, que apuntaba a Cristo, que el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y hacía expiación por el pueblo, y ese día se llamaba Shabbat. Ese sábado ritual ha sido abolido. La nueva luna era abolida. La comida y la bebida, decía Pascua, Pentecostés, comer un cordero, o comer un macho cabrío, o comer una vaquillona roja, o un becerro, o un palomino. Entonces el ritual en sí no abolida. No tiene nada que ver con esto otro. Estos señores no saben comparar la Biblia. Lo único que hacen es tachar lo que dijeron los apóstoles, pisotear lo que Dios prohibió. No lo toques, no toques los versículos. Te voy a castigar, ¿eh? Voy a quitar tu nombre del libro de la vida, te voy a meter la plaga encima. No me toques solo ápice de lo escrito por los apóstoles y profetas. No, ellos han inventado todo un estudio, que ya lo vamos a ver, que no tiene fundamento bíblico. Y a los pocos textos bíblicos que usan, tacharon todo lo que diga semejante, así queda bien la interpretación bíblica. Lo espero el próximo sábado.